Finanzas, plan operativo, el impacto que vas a tener con tu negocio y un resumen ejecutivo de quién está detrás de ese negocio. Pues es básicamente organizar la información, números, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer y quién lo va a hacer. Básicamente es eso, ¿no? Digamos que dependiendo para qué vas a usar ese plan de negocios, pues yo me iría muy profundo con toda la teoría y todos los temas, o lo haría muy sencillo. Yo hoy en día gestiono recursos para proyectos con 7 diapositivas. Así de sencillo, o sea, una foto, unos números, un plan de retorno, quién está detrás del proyecto y ya, o sea, no nos metemos, claro, detrás de todo eso hay un modelo financiero y hay unos números y hay una EBITDA, hay una TIR, hay un ROI, hay un montón de términos financieros que obviamente si el inversionista los requiere, pues uno saca esa herramienta y se lo explica, porque pues digamos que hay inversionistas para los cuales los términos técnicos son muy importantes. Hay gente que tú le dices, mire, este es el negocio y lo vamos a hacer así, usted pone 100 y mañana le devolvemos 100 y ahí va a ganar tanto, y la persona dice, listo, hágale, perfecto. Diferentes tipos de inversionistas. Entonces, para continuar con el ejercicio, montaje, puesta en marcha, en el tema de la puesta en marcha, nosotros hablamos siempre de la preapertura, de la marcha blanca, que son esas invitaciones que yo hago a las personas para poderla embarrar. Si la alica sale cruda, entonces uno va y le dice, oiga, qué pena, disculpe, estamos mejorando, es que estamos probando un nuevo equipo, la temperatura no está indicada, nos faltó capacitación, pero espere y le traigo un nuevo plan. Mira, tú. Obviamente esa marcha blanca sería ideal hacerlo con personas no tan cercanas al restaurante. Inicialmente sí hacerlo con personas cercanas, pero que le digan a uno la verdad. Sí, porque para que le digan a uno, no, qué delicia, y salgan y digan, yo no vuelvo a hacer así, y nosotros por lo general tenemos un formato como de laboratorio de degustaciones que le pasamos a la persona y le preguntamos un montón de aspectos, porque bueno, le di la comida gratis, entonces que trabaje, ¿no? Que le den un formatico ahí para que tengamos información, tiempos, servicio, cómo le hizo la oferta a la persona, si le explicó la carta, si no le explicó los tiempos, la cocción, el plato, cómo le pareció la porción, cuánto pagaría por ese plato, ¿no? Es recibir esa retroalimentación. Después hacemos algo que se llama soft opening, que es lo mismo, pero cobrando un valor mucho más pequeño. Si comerse un postre, una entrada, un plato fuerte y un postre y una bebida en mi restaurante vale 80.000, pues yo para el soft opening cobro 40. Entonces digamos que estoy recibiendo algo de dinero que me estoy gastando, pero pues entonces ahí ya puedo empezar como a invitar más gente y pues no estoy financiando de mi bolsillo todo el arranque del restaurante. Nosotros sugeriríamos que eso sea un proceso más o menos como de 10 días entre una cosa y la otra, como para ir haciendo esa transición y ese arranque, probando el tipo de equipos, ajustando el software, la iluminación, la música, todas esas cosas que son necesarias para arrancar un restaurante. Y después, por allá, 3 meses después, uno hace una inauguración. Y no como hacemos los grandes empresarios de la restauración, que desde que ponemos el primer ladrillo estamos pensando a ver cuál va a ser la fiesta que vamos a hacer para inaugurar, ¿no? Entonces invitemos al uno, contratemos a este, esto llenémoslo de información, llamemos famosos. Y en realidad la inauguración no importa cuándo es, o sea, uno no necesita inaugurar el día que abre. Yo acostumbro a abrir los restaurantes. Y abrir ¿está todo el mundo listo? Marcha blanca, soft opening, tenemos los pedidos, tenemos todos los equipos, cocineros, hacen la mano, abramos la puerta. Y esperemos a que la gente empiece a entrar. Obviamente uno puede acompañar esa apertura con unas activaciones de marca. Entonces, pues pone una activación. Ahorita vamos a hacer una activación para un cliente en donde va a haber 4 actores, es un tema de cocina colombiana, entonces van a estar ahí por el centro como haciendo un performance, invitando a la gente, música colombiana y todo eso. Pero no una inauguración como tal, yo la haría 3 meses después. Y ahí sí a los 3 meses, si quiero y puedo, pues hago una fiesta de inauguración y invito a una gente, invito medios. Pero se supone que yo hago la invitación cuando estoy 100% completo con absolutamente todo, convencido de mi producto, el servicio, los tiempos, ya he probado equipos, todo. Porque si no es clavarse el puñal uno mismo, es como pegarse un tiro de entrada en uno de los pies y empezar a cojear desde un principio.
un precio de carta diferente en la preapertura y después de la inauguración? En la marcha blanca, digamos que bajo como nosotros lo hacemos ahora, esto no es camisa de fuerza, sino es que ahora es que allá Felipe, el consultor, dijo que es que tenemos que hacer marcha blanca y después vienen a decirme, si ven, nos quedamos sin plata para el mercado, abrir el restaurante. No, yo sugiero que haya una etapa de marcha blanca. ¿Cuántos días? Los que ustedes quieran. Si creen que en 3 días pueden hacer unas invitaciones y deben ser graduales. El primer almuerzo invito 20, el segundo invito 40, en la noche invito 40, tal. Entonces hago la marcha blanca. Después es por cuenta del restaurante. Si tú decides hacer la preapertura. Después viene el soft opening. Sí. Que ese soft opening, como lo dice en inglés, es una apertura suave, en donde pues yo arranco y empiezo a invitar a una gente. Yo en ese soft opening podría tener un precio de carta menor, ¿sí? Pero no para que se vuelva como una promoción al público, sino como para darle la oportunidad a otras personas que yo invito, que ya no son tan cercanas, que ya no es tan necesario invitarlas, porque es que obviamente una marcha blanca invita a los que tiene que invitar, al proveedor, al arquitecto, al sobrino, al primo, al socio, al que conoce claro. el tema. Pero ya en el soft opening, pues digamos que yo ya no tengo ese compromiso y pues ya la gente no es tan cercana, entonces yo por lo general mando un WhatsApp con una invitación, mira, soft opening de nuestro restaurante, tenemos un cobro de un cubierto de 40.000 pesos, eso te da derecho a tin, 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 ¿listo? Y la gente decide si va o no va y si paga. Si la persona coge una carta y suma lo que se está comiendo, pues vale más que lo que está pagando, ¿sí? Ya después de eso, hago mi apertura al público. No quiere decir que ese precio de carta disminuido voy a salir el primer mes, no tiene sentido. Porque eso es un muy mal mensaje decirle a la gente como, es que yo puedo salir en 40.000, pero en un mes le voy a cobrar 80.000. La persona dice, pero bueno, ¿cómo así? Y como todo el mundo cree que es que los restaurantes uno se gana la mitad de lo que factura, yo sí. Entonces se quedan con esa mala idea, ¿no? Pero no es eso. ¿Te aclara tu pregunta? Sí. Gracias. Bueno, continuemos entonces. Hasta ahí solamente hemos hecho la apertura del restaurante y ya vamos mamados, ¿sí o no? Y no hemos hecho nada, pero creo que hasta acá nos hemos logrado vislumbrar muchos temas que tienen que ver con el tema del costo, con lo que nos va a afectar después toda la política de costos y todo eso. Después viene una gestión administrativa y gerencial, que digamos que es la etapa ya de ejecución del proyecto como tal, donde yo ya abrí, donde yo ya tengo que hacer pedidos, donde yo ya tengo que gestionar el recurso humano, donde yo ya tengo que cobrar, tengo el problema de las 25 facturas, entonces corro al Diana y resuelvo, pero el restaurante tiene que seguir funcionando. Entonces ya ahí realmente empieza el día a día de lo que es la gestión administrativa y gerencial de un restaurante, que eso tiene dos frentes. Bueno, en realidad 3 frentes. Uno, a ver si aquí está, disculpen un segundo. Sí. Bueno, no sé si lo alcancen a ver muy bien, pero se los explico. Esta es la estructura, bueno, que además cambia un poco, pero nos sirve la base. Esta es la estructura organizacional de mi empresa, que es como la abstracción de los 18 años de experiencia que hemos tenido en la industria, y es lo que hemos construido y que además le transferimos a nuestros clientes para el que lo quiera usar. Esto tampoco es camisa de fuerza. Ustedes dirán, no, pero eso es una pendejada, no, pero yo me organizo de otra manera, pero va muy acorde con lo que Diomedes estaba hablando. Digamos que hay un macroproceso directivo, que es todo lo que tiene que ver con la gestión del negocio y del plan estratégico. Hay un macroproceso de soporte, que ese soporte tiene que ver con todo el tema de back office, y hay un macroproceso productivo. Lo productivo es con todo el tema de front office. Así lo hemos definido nosotros. Nos tardamos casi un año entendiendo qué era un back office y qué era un front office. Porque cuando uno empieza a hacer ese ejercicio empresarial y empieza a buscar literatura y empieza a buscar un montón de información, termina más loco que si no conociera esos términos. Entonces nosotros, tratando de simplificar las cosas, porque ya sabemos que el negocio de los restaurantes es complejo, no es esclavizante, es complejo.
nosotros hemos definido que el proceso, que el tema de back office es todo lo que el cliente no percibe y el front office es todo lo que el cliente percibe. Un cliente no va a llegar a su restaurante y se va a sentar y va a decir, oiga, qué porquería de software el que tienen acá, si ve que los meseros no pueden pedir y mire todo lo que se demora el pedido. Nunca, la gente no se le pasa por la cabeza si hay el uno, si hay el otro, si funciona, si no funciona, si piden con comanda, si piden por radio, eso no les interesa. Entonces, ¿eso a dónde lo mando? A back office, el tema del software. Claro, funciona en lo operativo, pero es un tema administrativo, es un tema de back office. ¿Qué sí va a ver la persona? Si el mesero llega a llevarle la carta y tiene la uña toda mordida y los dedos todos sucios, ¿sí? Inmediatamente uno va a decir, uy, qué cochinada este restaurante, que no le paran bolas a los meseros. Regálenle un cepillo, un kitsito de esos de cepillo, regálenle un cepillo a cada uno y díganle, tiene que usarlo todos los días, que se limpien las uñas. Eso sí lo va a percibir el cliente. Eso sí va a dañar la experiencia del cliente. Puede que el cliente no diga nada, siga su experiencia, pida su plato, se lo coma con cierta incomodidad, pague, se vaya y no vuelva. Es que eso es lo peor. Los clientes no nos dicen las cosas, hoy en día más por el tema de redes sociales, pero muchos no. Muchos no se quejan y simplemente dejan de ir al sitio. Entonces, de esa manera hemos definido nosotros ese back office y ese front office. En el tema del proceso directivo que tiene que ver con la gestión del negocio y el plan estratégico, y esto lo hemos construido para grandes y pequeñas empresas, pero este número funciona de los 3 macroprocesos para los restaurantes que solamente tenemos 3 personas en la parte administrativa. Usted encárguese del directivo, usted encárguese del de back office y usted encárguese del de front office. Y obviamente nos toca hacer a todos todo, pero cada uno tiene que tener la camiseta puesta de en dónde está. ¿Sí? Ahorita con todo lo que vamos a hablar, ustedes van a decir, no, pero yo necesito como 16 personas para el restaurante. Y sí, pero entonces ustedes lo que necesitan es con esas 3 suplir las 16. Entonces cuando yo estoy en el tema de gestión de costos, pues me pongo una camiseta que dice costos. Y hoy estoy en chip costos, no estoy haciendo la afiliación del colaborador, pagando el arriendo, llevando las recetas estándar, peleando con el proveedor, porque es que si no, no hago nada. ¿Y qué pasa? Que el negocio se vuelve esclavizante. ¿Sí? Entonces nosotros dentro de nuestro plan directivo en la gestión del negocio y del plan estratégico tenemos un departamento muy importante, porque acuérdense que esto es un negocio de personas para personas, y ese departamento tiene que ver con la gestión de la felicidad. Perfecto. La gestión de la felicidad tiene que ser una política de empresa. Yo no puedo tener colaboradores aburridos, tristes, malhumorados. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con eso? ¿De qué es la charla de hoy? Así mismo salen los productos. De costos. Y ustedes dirán, ¿qué man tan cansón hablando de todos estos temas? Pero es que yo, ¿para qué les doy a ustedes un formato de una receta estándar si no van a tener quien lo haga? ¿Sí? Ustedes necesitan motivar a su personal. Hay que tener un departamento de gestión de felicidad como empresa, hay que pensar en el recurso humano. Ustedes saben lo costoso que es recibir un empleado hoy que se vaya en 3 meses. Y si eso lo multiplican, bueno, al otro día, ¿sí? Si ustedes eso lo multiplican por la rotación que tienen, pues ¿cuánto vale? Yo tengo un restaurante que tiene 90 colaboradores y se van casi 30 al año. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la recapacitación? Vuelva y haga dotación, vuelva y busque al personal, vuelva y contrátalo, haga la afiliación, baje, liquide, ¿sí? Entonces fíjense cómo es importante hacer unas políticas, que eso lo vamos a ver en el back office, que tiene que ver con temas de gestión del talento humano, pero que es súper importante que como política de la dirección de la empresa, hagamos que la gente sea feliz. Como empresario restaurador, el miedo, y obviamente tener una balanza. Yo prefiero que a mí me reconozcan como un empleador que fui rígido, con un régimen militar en el buen sentido de la palabra, que enseñé con el ejemplo, ¿verdad? Y que aprendan algo que les sirva para el siguiente trabajo, a que me reconozcan como un empleador permisivo, que regalaba plata, que
ay, que traiga unas cervezas, que es que todo el mundo está cansado al final de la jornada, ¿no? Después viene un departamento de proyectos en el tema directivo, que todos esos proyectos son todos los proyectos que vamos a emprender dentro de la empresa. Nuevos proyectos de restaurantes, nuevos proyectos de implementación de software, nuevos proyectos de todo lo que quieran tener un departamento de proyectos. Después viene el departamento comercial, nosotros se lo asignamos al directivo. El departamento comercial tiene que pensar cómo mover el restaurante en temas de eventos, ¿no? Cómo mover el restaurante en temas de domicilios. Es un canal súper importante y súper interesante que nos ayuda a aumentar las ventas, obviamente, y funciona con una carga, digamos, menor en temas de personal, en temas de espacio. Los arriendos pueden ser más baratos porque puedo tener un centro de procesos o una cocina ciega, que la llaman hoy en día. Puedo tener una alianza con una plataforma que me genere economías de escala en el tema de los domicilios. Después tenemos el departamento de mercadeo y comunicación, súper importante. Hoy en día el negocio es muy diferente a hace 30 años, cuando Cres, El Corral y Presto eran los pioneros. Claro, es que eran los pioneros porque ya habían 5, no habían más. Hoy en día uno sale, hijo de madre, otro negocio de bufandas con Cres de la vuelta. No, en serio. Y la gente hoy en día es menos fiel. Ustedes ahorita en el descanso están en Instagram y dicen, uy, vea lo que abrieron, que notábamos hoy. Hoy en día el negocio es mucho más difícil, mucho más complicado. Hay que hacer comunicación, hay que hacer mercadeo. En el tema de comunicación, entonces rápidamente les voy a seguir describiendo. Volvemos a los 3 macroprocesos: directivo, soporte y productivo. Tenemos la gestión del negocio, el back office y el front office. En estos tienen que ver con toda la dirección de la empresa, toda la parte administrativa y gerencial, que obviamente son decisiones que van a repercutir en el tema que nos concierne hoy, que es el tema del costo, ¿vale? Entonces tenemos un departamento de proyectos, uno comercial, uno de mercadeo y comunicación, uno jurídico y uno de calidad. En el tema del back office tenemos el área de gestión de recursos humanos, el área de gestión administrativa y financiera, el área de gestión de abastecimiento y compras, el área de gestión operativa y logística. Nosotros tenemos ahí un departamento de desarrollo tecnológico y un tema de capacitación y formación. Es todo lo que está en el back office, que uno necesita sentadito en una oficina sin estar distraído del día a día de los clientes, del mierdero del día a día en el restaurante, sino que están allá en la oficina o ocupados de la administración y gerencia del restaurante. Obviamente todos estos temas, todas estas áreas del back office, todo repercute en el costo, todo. Y cuando digo costo, estoy hablando del full cost. Yo no me voy a ocupar del tema de los costos, de que si ustedes están pagando el arriendo, que eso no es, porque es que finalmente esos son unos gastos fijos que la empresa tiene, que obviamente golpean el ejercicio final de la utilidad, pero en realidad lo que nos tenemos que concentrar acá en este ejercicio, y es en lo que más debemos trabajar para controlar ese famoso número teórico del 33%, es el full cost, ¿vale? Ahora, vuelvo y digo, todo está interrelacionado, todo. Si, les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos rápidamente. Si en la gestión de abastecimiento y compras yo no tengo definidas unas políticas de compras, no tengo definidos unos acuerdos a nivel de servicio con mis proveedores, no tengo claros los horarios, el protocolo de recepción de pedidos, el protocolo de almacenamiento, todas esas cosas que son súper importantes, va a pasar que yo pido un osobuco y el osobuco llega a las 11:30. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? A todos. Entonces el osobuco llega a las 11:30 y el osobuco toca ponerlo a cocinar. Entonces uno lo pone a cocinar, el osobuco se puede demorar 40 minutos, 1 hora en la preparación que tenemos en nuestro restaurante, y resulta que como llegó a las 11:30 y no había producción hecha de osobuco, pues me toca ponerme a cocinar. Y tan de malas que el primer cliente que llega a las 12. Imagínense qué tiene. Pues osobuco. Entonces pide el osobuco, el cocinero va y le mete el cuchillo y dice, esta vaina no está lista, va y lo mete en el microondas, le da manduco, como dicen en la costa, le echa la salsa, el plato sale divino, el mesero va, pone el plato, el cliente feliz porque se va a comer el osobuco que se come 3 veces a la semana, prueba y ¿qué pasa? Llama al mesero, le dice, señor, este no es el osobuco que me como todos los días,
hágame el favor y me trae un osobuco decente. Entonces toca explicarle, señor, es que el proveedor llegó tarde, entonces el cocinero tal. Le podemos ofrecer otro platico, ahí pechuguita a la plancha. Entonces el señor dice, bueno, pues no habiendo más, tráigame una pechuga a la plancha. Entonces ya perdimos el osobuco. Y si nosotros tenemos una política de cortesías con nuestros clientes más asiduos, pues tenemos que regalarle la pechuga a la plancha para que el tipo vuelva. Entonces perdimos 2 platos. Eso afecta al costo. Y fíjense que eso no tiene nada que ver con la materia prima. Tiene que ver es con la proveeduría, con cómo compro yo. Entonces ahí empieza uno, la camiseta es de costos, la camiseta es de compras o la camiseta es de gestión del talento humano. De todas. Entonces fíjense la interrelación de cómo ese ejercicio mal desarrollado empieza a afectar nuestros números. Querer entenderlo. Aunque obviamente estuvo muy bien explicado por Ángela, y si nos llega a quedar tiempo, miramos otra vez un informe de ese tipo para analizarlo un poco más rápido. Entonces, todos estos departamentos del back office y todas las áreas y todas las áreas del front office obviamente afectan el costo. Acá tenemos en el front office todo el tema del departamento operativo que ocurre en el front office, toda la operación del día a día, todos los procesos administrativos que se hacen operativamente en el restaurante. Tenemos el tema de propuesta gastronómica, el tema de propuesta arquitectónica, propuesta de servicio, capacitación y formación, innovación y desarrollo. Bueno, esto varía un poco desde que lo pusimos en esa presentación, pero es muy similar. Entonces, digamos que rápidamente esa estructura, si uno la tiene clara, le va a permitir no trabajar esclavizado en un restaurante, nos va a permitir que nos quede tiempo, nos va a permitir empezar a analizar esos números y empezar a tomar decisiones. Acuérdense que el negocio es de números, por eso es que en esa visión 360, si yo solamente veo 60 grados y me preocupo por vender y que los platos salgan súper bonitos y que mis mensajes en Instagram sean divinos y que la arquitectura del sitio sea muy bonita y nunca miro un PIG, pues voy a estar corriendo en un círculo vicioso en donde nunca voy a llegar a ningún lado. Por eso necesitamos que ustedes entiendan que hay una visión 360 grados y que todo eso, el resumen financiero de esos números, yo lo puedo ver en un PIG. Yo me siento con mi contador, no soy contador, pero he desarrollado habilidades de poder entender unos números para poder tomar decisiones. Lo que decía Ángela es muy importante, que no les entreguen ahí un número de cuentas que ustedes no tienen ni idea, sino un resumen de un PIG en donde ustedes puedan preguntarle, venga un momento, en abril, ¿por qué la nómina se nos subió un 40%? Ábrame la cuenta de nómina en abril. Entonces allá el contador saca sus cuentas, abre una hoja de Excel que es un chorrero de números y uno empieza a analizar, claro, no, es que fue cuando fulanito estuvo enfermo y liquidamos a fulanito, entonces tuvimos que capacitar 2 personas más, porque además venía el tercer máster el siguiente mes, y entonces teníamos que estar listos para el evento. Listo, perfecto, chuleado, ¿no? Ya entendimos por qué la nómina está mayor al resto de los meses en abril. Ahora, si uno va y analiza y, oiga, no, pero venga, ¿cómo así? Le pagamos mal a fulanito, le liquidamos mal las vainas, pues madre, ¿sí ve? Entonces ya ahí uno empieza a tomar decisiones, tenemos mucho trabajo, necesitamos una persona que nos ayude con la nómina, entonces es muy importante que analicen muy bien esas cifras, necesitan tener un contador. Digamos que partamos de la base de que hay que tener una contabilidad, obviamente. Y por experiencia, yo sé que a todos nos duele pagar impuestos, entonces todos les buscamos la curva al tema de los impuestos, y entonces facturamos unas cosas, las otras cosas no las facturamos, las otras las cobramos así, las otras no las cobramos, pero finalmente dentro de esa informalidad que puede trabajar el sector gastronómico, lo que estamos perdiendo son oportunidades de negocio, porque así mismo, como yo le estoy haciendo la curva al ejercicio de los impuestos y todo eso, pues no tengo información real de mi negocio. Yo tengo negocios en donde yo llego a preguntar, oye, ¿cuál es la venta promedio de ustedes mensual? Y me dicen, como entre 500 y 600. Ok. Es que entre 500 y 600 hay una diferencia muy grande. Entre 500 y 600 hay 100 millones de pesos. Y el 10% de esos son 10 millones que se los pueden estar robando sus colaboradores. O no pensemos mal.
¿Qué se pueden estar perdiendo? Porque también, digamos, el tema del manejo del costo, ahorita vamos a entrar a eso, y en todo lo que ocurre en un restaurante, vean billetes. Cuando un empleado está botando la cáscara de la papa mal cortada de la tabla a la caneca, no vean cáscaras, vean billetes. Sus colaboradores están botando billetes a la caneca, ¿sí? Entonces por eso es muy importante poder trabajar dentro de la formalidad, poder llevar una información muy real y poder tomar decisiones. Entonces tenemos el tema del front office, es todo lo que el cliente percibe, es el conjunto de actividades que se ven reflejadas en el excelente servicio al cliente, donde se tienen en cuenta tiempos de servicio. Entonces imagínense, yo siempre lo explico como de esta manera, el front office para mí es como un iceberg en donde yo solamente veo el 25%. O sea, lo que el cliente percibe es solamente el 25% de mi empresa, de mi marca. Al cliente no le importa si el empleado llegó, si no llegó, si la materia prima hoy no está bien, nada, ¿sí? Entonces, ese front office que tiene que ver con lo que el cliente percibe, que tiene que ver con logos, sistema de marca, propuesta arquitectónica, gastronómica y servicio, comunicación y publicidad, tiene que ver con todo lo que tengo que hacer para atraer a la gente a mi restaurante. Y por eso a esto hay que montarle un plan de mercadeo, porque el negocio es vender más, acuérdense. ¿Cómo hago yo para vender más? Con una propuesta gastronómica, una propuesta arquitectónica y una propuesta de servicio. Esas tres alineadas con el concepto de negocio. Si yo tengo una cantina mexicana, pues póngala en la 14,69, ahí al lado del Transmilenio. Y decoro la cantina. Y si de pronto la cantina no da tanto miedo como un bar en México, pues contrato un actor que se disfrace de Gamini y que se pare ahí enfrente, para que sea coherente y pertinente el concepto de negocio. Y la propuesta gastronómica y la propuesta arquitectónica y la propuesta de servicio, ¿sí? Eso es súper importante, que eso es lo que va a ver la gente y es por lo que va a ir a mi restaurante. A eso tengo que montarle un plan de mercadeo. Redes sociales, voz a voz, free press, relaciones públicas, todo lo que pueda hacer para que la gente venga. Si nosotros no tenemos el presupuesto, pues hacemos un voz a voz. Incluso un voz a voz hace parte de un plan de mercadeo, que eso es parte del seminario que hay en julio del 24, que sería súper importante que pudieran asistir. Esa comunicación y ese ejercicio de comunicación, como se los decía, hoy en día es muy importante para atraer esos clientes, que son los que finalmente me van a facturar. Y la registradora va a ser chiquita, ¿sí? Porque necesitamos plata, necesitamos flujo de caja para mantener el negocio a flote y poder tener que controlar. Después está el back office, que es como el 75%, y ojo, esas son cifras nuestras, de nuestra empresa, que hemos desarrollado de esa manera. Puede ser que uno diga, no, es que eso es el 39, el 25, el 24, no importa. Pero que tengamos claro que todo lo que está de aquí para abajo, en un iceberg que no se ve, pues es súper importante. Y es toda esa estructura del tema del back office, son todos mis departamentos, y ese es el conocimiento que quiero que hoy se lleven para que realmente puedan pensar en el tema de los costos integralmente. El tema de los costos no es un software, el tema de los costos no es una receta estándar, el tema de los costos es un sistema de costos, y cuando hablo de sistema no hablo de software, hablo de todos unos procesos establecidos que tengo que hacer y tengo que cumplir para poder recopilar toda la información que me permita analizar realmente qué es lo que está pasando en mi restaurante. Entonces, esa visión 360 lo planteamos nosotros como todos los módulos que hemos visto que les he descrito engranados, ¿vale? Cuando todo trabaja engranado, todo funciona. Y adivinen qué va a pasar. Que les va a empezar a quedar tiempo, a vivir más tranquilos, para no trabajar 14 horas en su restaurante. De pronto el primer año bajamos a 12, chévere. De pronto el siguiente año bajamos a 8 horas diarias, delicioso. De pronto ya después empezamos a trabajar 4 veces a la semana, ¿no? Que es lo que todos finalmente queremos, que sea un negocio que funcione para nosotros, que trabaje para nosotros y no nosotros dedicados de cabeza al negocio, porque perdemos la vida, perdemos la motivación, y acuérdense que esto es de personas para personas. Tenemos la gestión efectiva de costos e inventarios. ¿Qué es el costo food cost o coste de materia prima? Es un indicador de gestión expresado en porcentaje. Eso es lo primero que tengo que saber. A mí me dicen, ¿cuánto es el food cost de su restaurante? Y uno que responde, un número con el signo porcentaje al lado, no es más.
Yo no me pongo a decir, no, es que el food cost, es que imagínese qué tal, y entonces eso depende de la... No, ¿cuánto es el food cost? El 30%. Uy, marica, está súper bien. Ah, qué chévere. Pero yo no tengo ni idea, ni qué es 30, ni qué es porcentaje. ¿Sí? Entonces, es un indicador de gestión expresado en porcentaje que nos indica la cantidad de materia prima que compramos y gastamos en función de las ventas, para poder elaborar todos los platos que vendimos durante el mes. Para resumirlo fácilmente es cuánto compré, cuánto gasté y cuánto vendí. Es así de sencillo. Y un contador tradicional que no entiende el negocio de los restaurantes, pues es lo que hace, que se llama un juego de inventarios. Así de sencillo. Por eso es que es importante que ustedes tengan el conocimiento para podérselo transmitir al contador, para que el contador lleve la información como ustedes quieren que la lleve. La contabilidad en un restaurante sí es diferente al resto de las industrias. Ahora, no es una contabilidad de otro mundo, no es una contabilidad especializada, pero necesitamos la información puntual que tenemos que saber para poder tomar las decisiones correctas. Entonces, cuando uno le dice a un contador, oiga, es que imagínese que los 20 kilos de lomo que compré ayer, hoy ya pesan 18. El contador eso no lo entiende. O sea, el man se asusta y todo, y cómo así, ¿no? ¿Se robaron? ¿Qué pasó? No. El tipo no sabe que existe una merma natural del producto, que es un sangrado, que hace que el producto de un día a otro, 8 horas después, pese menos. Es así de sencillo. Entonces, ¿el contador qué hace? Pues, ¿cuánto compré? 20 kilos. ¿Cuánto vendí? 18. ¿Cuánto tengo que tener? 2. Es así de sencillo. Entonces, ahí empiezan los problemas, porque entonces no podemos tener la información real. Entonces ahí es donde uno tiene que decirle, no, mire, señor contador, lo que pasa es que en los restaurantes hay un término que es la merma, ¿verdad? Y la merma es ese residuo que queda después de la transformación de un producto por un tema físico o por simple naturaleza del producto. Los licores se evaporan. Si ustedes dejan una botella de licor para 4 meses, se evapora. Entonces, hoy tenía 750, mañana tengo 600. ¿Y a quién le vamos a cobrar a eso? Pues a nadie. Pero no voy a tener la información. Entonces, ¿qué empieza a afectar? El costo. Lo teníamos en el 30, ya vamos en el 31. ¿No? Después vienen unas generalidades que tienen que ver con la gestión de costos e inventarios de un restaurante. Debe estar en manos de una persona o equipo y debe involucrarse a todos los colaboradores de la compañía. Entonces, ahí es donde hablamos de la integralidad de absolutamente todo el sistema de inventarios, que no, les recuerdo, no es un bot, no es un software, es un sistema real de procesos que tenemos en nuestro restaurante, que tenemos que hacer y que tenemos que cumplir a cabalidad y entenderlos, ¿no? Que eso es lo que vamos a ir viendo. Todo el mundo está involucrado en el tema de los costos. El celador, el que pide, el que recibe, el que transforma, el que cocina, el gerente, la persona de recursos humanos. Todo el mundo debe estar involucrado en un proceso de costos. Por eso, uno siempre como gerente de un restaurante debería tener claro este panorama de 360 y explicárselo a su equipo del restaurante, a todo el mundo, y darle el valor a cada uno que se merece en el ejercicio. A don José, que es el señor que es el steward y hace el aseo en el restaurante, y explicarle y decirle, mire don José, usted tiene que aprender cómo es el manejo de los productos. Usted no puede mezclar Sanpic con cloro porque primero eso no sirve para nada. Los activos de 2 detergentes se inhiben, entonces estamos botando plata, porque como no limpian, pues don José echa más Sanpic y echa más cloro, ¿sí? Y fíjense que estoy comprando más producto, que obviamente me afecta otro costo que no es el food cost, es todo el tema de aseo, costos de venta y todo eso, pero pues obviamente estamos gastando plata. ¿Por qué? Porque es que nosotros creemos que la persona que está en el tema del aseo pues tiene que saber esas cosas, porque es que para eso lo contraté. Es que yo no contraté al señor José, yo contraté un steward o una persona de servicios generales. Yo no hago en mi área de gestión del talento humano, no defino unos perfiles y no defino unos cargos. Cuando yo voy a buscar a esa persona, a don José, pues recibo a cualquiera. No sé si han visto en los almacenes de ropa ahí en la 13 que ponen, se busca cajera y vendedora.
Más o menos así buscamos nuestros perfiles. Entonces, si eso buscamos, eso nos llega. Si yo busco una persona entre 30 y 39 años, con conocimiento del manejo de productos de aseo, con compromisos económicos, con familia, con deudas, con cosas, pues yo voy a obtener el perfil que va a entender lo que yo le estoy explicando y que se va a quedar mucho más tiempo en la compañía y que el costo de recapacitación va a ser menor, ¿sí? Entonces fíjense que estamos hablando del costo, pero estamos hablando de las personas. Estamos hablando de la gestión del talento humano, estamos hablando de las políticas de contratación, estamos hablando de las políticas de propinas, no estamos hablando del área de costos. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar si yo no tengo definida mi política salarial y le pago a la gente como a mí se me dé la gana? Pues van a trabajar como a ellos se les dé la gana. No van a controlar, no van a cuidar, no van a entender, no se van a capacitar, no les va a importar un chorizo el ejercicio. ¿Y quién va a estar afectado? Pues el costo, pero lo más preocupante al final del ejercicio pues es la utilidad, porque todo lo que yo no controle me lo estoy quitando de la utilidad. Y ahí es cuando digo, no, es que yo vendo 250 millones de pesos y no me queda un centavo. Y abro 5 restaurantes más y entonces a los 2 años, no, es que yo estoy vendiendo 450 y no me queda un centavo, porque son los ejercicios que nosotros vemos día a día. Es tan preocupante como el que no vende nada, como el que vende mucho y no controla, ¿sí? El costo food cost o costo de materia prima de un restaurante es uno de los indicadores que debe contemplarse dentro de los gastos de un restaurante. La teoría del 33% de food cost es solo una teoría y no debe considerarse en ninguno de los casos como verdad absoluta. Siempre nos han dicho que es que el food, ¿cuánto es el food cost? No, es que el 33 para la materia prima, el 33 para el resto de gastos y el 33 para mí. Y el que se esté ganando el 33, dígame que yo lo invierto. Tengo una platica ahí para invertir, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente dentro del desconocimiento y obviamente que causa risa. Por eso es que dicen que la ignorancia es atrevida. Y por eso causa risa, porque pues obviamente pues uno quisiera ganarse el 33%, ¿no? Tenemos el área de costos e inventarios de un restaurante, es sumamente importante, pero hace parte de la visión 360 de la compañía y debe trabajar articuladamente con el resto de áreas y departamentos. No somos islas aparte. De hecho, uno empieza y entra en unos procesos a veces en los que le toca tomar decisiones y decir, oye, pero un momento, esto es de este lado, esto es de este lado, esto es del back office, esto es del front office. No importa ustedes cómo lo hagan, pero definan, ¿sí? Si el control de sus inventarios lo va a llevar una persona en la parte operativa, un operario, no importa, pero háganlo, enséñenlo, capacítenle y hagan el seguimiento. Si el control de sus inventarios lo va a llevar una persona en el área operativa, pero lo va a llevar un administrador de punto, pues enséñenlo y capacítenlo para que la persona pueda hacer muy bien su ejercicio. Entonces es muy importante entender que esa área de costos, bueno, ese departamento de costos, porque en realidad hace parte del área administrativa y financiera, donde está toda la contabilidad, los presupuestos, los números y todo eso, pues es parte de una visión 360 que hay que entender. Si yo no logro implementar muy bien la búsqueda de mis perfiles, la contratación, las políticas salariales, las políticas de propinas, toda la parte operativa, toda la parte de compras, pues no voy a hacer una buena gestión de costos nunca. El food cost está compuesto por un sistema de costos complejo, el cual debe conocerse para poderse desarrollar. Entonces, el protocolo del área de costos, vamos a abrir un archivito acá, que nos toca empezar a entrar unos archivos. Además que pues es difícil como condensar toda la información en una sola presentación y prefiero mostrarles los archivos completos para que ustedes se vayan con una idea de cómo deben ser las cosas reales. Entonces estos son protocolos del área de costos, que me parece muy importante que ustedes lo entiendan y lo analicemos bien. Y esto deberían construir ustedes para cada uno de sus restaurantes en todo el back office, o sea, debe haber un protocolo de compras, debe haber un protocolo de gestión del talento humano, un protocolo del área de administrativa y financiera. Son esos procesos que uno ha venido haciendo, pero debe realmente documentarlos y bien documentarlos, ¿no?
Entonces, ese protocolo pues obviamente tiene un objetivo que es supervisar y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la operación del restaurante para la obtención de los resultados esperados al cierre de cada mes. Entonces, eso tiene un alcance, tiene unos términos y definiciones. Baja la, para ir siguiendo este recorrido. Algo interesante. Tenemos unos términos y definiciones que son control, costo, materia prima, receta y subreceta, que son muy importantes. Entonces el control es la comprobación, inspección, fiscalización, intervención. El costo es la cantidad de dinero que se da o paga por algo. La materia prima, materia que una industria o fábrica necesita para transformarlo en un producto. La receta, nota que comprende aquello en que debe componerse algo y el modo de hacerlo. Procedimiento que se sigue para llevar a cabo la elaboración de algún alimento o bebida. Y la subreceta. Entonces es una receta que se emplea en varias recetas, por ejemplo salsas, fondos, cremas, permiten completar algunas recetas. Entonces digamos que de esa información es muy importante tener claro que hay una receta estándar que uno usa para el costeo, ¿verdad? Que es la que tiene la información de cuánto me vale el gramo de cada cosa, cuál es el precio del plato, cuál es el resultado final del ejercicio en temas de costos, cuál es el precio de venta al público. Pero es importante tener unas recetas que hacen parte de una biblia de cocina, que es la que yo le paso a mis cocineros, que es la receta estándar sin costos, sin información numérica de precio de los productos y venta del plato, donde hay un procedimiento o proceso de cómo elaborar el plato, que hay unas observaciones. Entonces, por ejemplo, si un plato tiene naranja, entonces obviamente en las observaciones ponemos que no se debe poner la parte blanca de la naranja porque eso marca la receta, porque eso marca la preparación. Ponemos unas fotos obviamente del emplatado, que eso tiene que ver con la biblia de cocina. Aquí estamos hablando de la receta estándar, que es la que me sirve para el costeo. Ahorita vamos a mirar un semáforo de costos rápidamente, seguramente muchos de ustedes están familiarizados, pero es para que entiendan la estructura de ese cuadro, de cómo se debe hacer realmente el ejercicio muy bien. Acá tenemos las generalidades del departamento de costos. Es el área administrativa que se encarga de controlar y supervisar las áreas operativas del restaurante y que se encuentran en constante coordinación. Estas áreas son áreas de compras. ¿Quién puede hacer bien un ejercicio de costos si uno no compra bien? Nadie. O sea, el ejercicio empieza atrás, porque obviamente en el área de gestión de compras y abastecimiento es donde vamos a poder construir esos listados de insumos de las cosas que nosotros vamos a comprar. Y alguien se tiene que encargar de buscar un proveedor que nos venda eso al mejor precio. Obviamente en ese ejercicio de compras se hacen unos acuerdos a nivel de servicio de lo que a mí me sirve como empresa que mis proveedores me ofrezcan. No es lo que se les dé la gana. No es el proveedor del osobuco que solamente puede venir a las 11:30. Entonces uno le dice, señor, muchísimas gracias, pero entendiendo esa cocción y ese plato y las políticas de acuerdos a nivel de servicio con proveedores de mi empresa, yo necesito que el osobuco y toda la materia prima del restaurante esté aquí entre 8 y 10 de la mañana o entre 3 y 5 de la tarde. Así de sencillo. ¿Usted puede cumplir? No, es que yo entre 8 y 10 estoy en otra cosa y no puedo y no alcanzo. Señor, muchísimas gracias, usted tiene un muy buen precio de osobuco, pero yo no puedo seguir sacrificando mi ejercicio por la manera en que usted hace las cosas. Y también es importante definir en todo ese tema de compras todos los acuerdos a nivel de servicio con esos proveedores. Formas de pago. Hay proveedores que dicen me tiene que pagar por adelantado. Hay proveedores que dicen me tiene que pagar de contado. Hay proveedores que dicen le doy crédito de 8 días. Hay otros que dicen le doy crédito de 30. Entonces es muy importante entender eso en función del costo, de cómo voy a comprarle a ese proveedor y qué significa tener una financiación por medio del proveedor de 8 días, de 15 días, de 30 días, ¿no? Y definir muy bien ese ejercicio. Entonces tenemos el área de costos, de compras, tenemos la recepción de materia prima, el área de almacenamiento, el área de producción y el control de facturación. Y ahí intervienen todos los departamentos. Cuando un colaborador nuestro recibe una materia prima, por lo general pues ellos reciben. Yo recibo lo que me traen y recibo la factura y yo no peso y yo no miro y yo no sé absolutamente nada de ese pedido.
Yo solamente sé que el jefe me dijo, reciba lo que traiga. Ya. Entonces resulta que el negocio del proveedor, pues escoge el uno cansado, siempre. Entonces cuando uno empieza una relación con un proveedor, el proveedor le trae kilos de 1100, le trae los mejores pimentones de la huerta, y cuando ya ve que ya no le revisa a nadie, pues le trae kilos de 900, ya le baja la calidad, y todo eso empieza a afectar el costo, porque es que yo estoy pagando 1 kilo pero me están dando 900. Entonces el pimentón que costaba 8.000, pues no va a costar a 8 pesos el gramo, sino va a costar mucho más. Y ahí se empieza a afectar esa famosa fórmula del 33%. ¿Sí? Entonces fíjense cómo nos vamos por los lados y vemos un montón de cosas que tenemos que hacer antes de hacer una receta estándar. Tenemos la importancia del departamento de costos. Su objetivo principal es controlar y registrar correctamente las entradas y las salidas de los productos utilizados en el servicio y en las demás áreas. También vela por el correcto procesamiento de la información que emiten los departamentos involucrados en la operación para obtener datos que permitan una visión general sobre los resultados del restaurante. Si quieres, sí. Bueno, tenemos un procedimiento para calcular el costo del menú. Entonces tenemos que verificar precios de los diferentes insumos a comprar, que es el ejercicio del listado de insumos que tenemos que hacer en el departamento de compras. Realmente tengo que tener una lista muy bien organizada. Después de tener esa lista, tengo que hacerle unos rendimientos a todos los productos que lo permitan. ¿Qué es un rendimiento? Cuando ustedes compran un bulto de papa, que son una arroba, 12.500 gramos, pues yo estoy pagando, no sé a cómo esté la papa, digamos que a 120.000 el bulto. Entonces yo estoy pagando 120.000 pesos por 12.500 gramos, pero yo no estoy usando 12.500 gramos, estoy usando mucho menos, porque cuando yo le quito la cáscara a la papa, si esa cáscara de papa no tiene un aprovechamiento, pues eso va a la caneca, y ahí es cuando el cocinero está botando billetes a la caneca. Entonces realmente, si es de esos 12.000, no sé, digamos que tiene 20% de merma, pues yo estoy pagando en realidad por 10 kilos los 120.000 pesos. Por lo general uno, por desconocimiento o por pereza, no hace ese ejercicio. Uy, no, qué manera yo ponerme a costear absolutamente todo, pero es una tarea que hay que hacer. O sea, tenemos que enamorarnos del negocio en el que estamos, tenemos que volvernos más japonesitos. ¿Sí? Perdón. Por favor. Gracias. Estamos hablando de la merma o de cuánto se aprovecha en la papa. Por charlas que he tenido con PepsiCo, en cuanto a la papa frita que están sacando, solamente se aprovecha después de lo que estás mencionando, de la cáscara, de todo lo que se tiene que botar, solamente 30%. Ok, bueno, gracias por los datos. ¿Hay algún lugar donde se pueda o haya hecho ya la labor de dar un producto sin papa, sin cáscara, algún porcentaje establecido de desperdicio? Depende mucho de lo que tú vayas a sacar. Sí, no es lo mismo pelar papas para puré de papa que hacer papas a la francesa perfectas, o hacer papas rústicas, o sacar papotas. Entonces, ahí sí la respuesta te la debo. Haz tú el ejercicio, métete tú en la cocina, ponte una cofia, pon una gramera y empieza a sacar los cortes y empieza a hacer un histórico de ese ejercicio hasta que lo tengas claro. La merma de mi papa con ese proveedor es tanto. Ese es un aprovechamiento. Entonces tenemos otra pregunta por acá, una más y continuamos. Hola, buenos días. Yo empecé a hacer estos ejercicios, por ejemplo, con la papa específicamente, Sí. y empecé a sacarle un margen más interesante, y lo que hice fue con papas muy bien limpias, cuando se necesitaba pelada, que es todos los días, empecé a sacar las cáscaras en canasticas. Buenísimo. Y la vendía con pimienta y limón, las cáscaras súper crocantes a la freidora, Y tienes un y empecé a vender porciones de 1.500 pesos en mi línea. Te felicito. Entonces, nada, como que de no tirarla a la basura, empecé a buscar, entonces ahora ya tengo saborizadas. Entonces la podemos hacer línea. un aprovechamiento de esa materia prima y obviamente usarla para el personal o usarla para hacer un plato, o la secamos y hacemos una salsa de papa, no sé, ahí sí se lo dejo a cocineros, tema administrativo y gerencial, porque me parece mucho más excitante, digámoslo así. Entonces, ese es el claro ejemplo.
Ahora, tú puedes tomar la decisión y decirle al cocinero, oígame un favor, no me saques solamente la cáscara, déjele 3 milímetros de papa. Entonces yo ya empiezo a volver un producto de un lado para el otro y a generar una rentabilidad adicional, ¿verdad? Y de esa manera me vuelvo muy creativo para hacer el ejercicio de costos, porque obviamente eso va a ser un aprovechamiento. Ahora sí voy a usar los 12.500 gramos del bulto de papa, solamente que una parte la voy a vender para usar papas a la francesa y otra parte la voy a usar para vender snack de cáscaras de papa. Y ahí es donde vamos a ver ahorita más adelante el tema de transformaciones y resultados o producciones, ¿vale? Verificar precios de los diferentes insumos a comprar, análisis cárnicos y distribución del costo, rendimientos directos de la materia prima, listados de insumos, especificado por familia, unidad de medida, factor de compra, precio de compra, impuesto y precio-costo según rendimiento. Esto tenía que ver con todo el tema contable que nos estaba explicando Ángela, que obviamente es definir muy bien las familias contablemente y de esa manera yo tengo que armar mi estructura de costos en toda la empresa. Yo no puedo tener una información contable, unas familias contables, cuando hablo de familias me refiero a lácteos, y tener otras en contable en el POS. Yo no puedo tener el POS en función de alimentos y bebidas. Tengo que tenerlo abierto, obviamente, para poder sacar información y poder nutrir la contabilidad. Recuerden que la contabilidad no sirve para tomar decisiones. Si yo tengo que tomar decisiones entre alimentos y bebidas, pues ¿qué decisión voy a poder tomar? Yo tengo que poder tomar decisiones entre entradas, fuertes, postres, licores, cócteles, vinos, jugos, gaseosas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esa información de esa manera, yo tengo que poder ver dónde está el gasto, dónde está el desequilibrio, cuáles son los inventarios que más me cuestan. Ángela mencionaba algo muy importante, que esto lo vamos a ver ahorita aquí mismo en la política de inventarios, que tiene que ver con los tipos de inventarios que yo hago en mi restaurante. Nosotros sugerimos que siempre se haga un inventario diario de máximo 10 productos, un inventario de cadal, que es cada 10 días, de otro número de productos, y un inventario mensual. Ustedes lo pueden hacer diario, cada 10, cada 15, cada 20, cada 30. Pero lo importante es, porque obviamente el inventario es de las cosas muy importantes, pero también que son muy desgastantes. O sea, hacer un inventario de toda la materia prima de un restaurante todos los días, pues eso es loco. A no ser que yo tenga una estructura lo suficientemente grande como para tener una persona dedicada a hacer inventarios en mi restaurante y ajustar mucho más el ejercicio. Ahora, pues yo le hago inventario a unos langostinos que son costosos, a la carne, que se la pueden llevar acá forrada en el estómago con vinito. Sí, ¿Cuándo el pollo? No, esos son ejemplos hipotéticos, o sea, a la gente no le pasa, eso no pasa. Eso no pasa. O sea, ellos no echan la carne envuelta entre la caneca de los desperdicios y la sacan en la esquina. Eso es ciencia ficción. Entonces, pues yo para qué no voy a poner a controlar las servilletas, ¿no? O sea, ¿cuánto me gasto en servilletas al mes? Las servilletas, pues sí, si se las llevan, pues finalmente no me van a cobrar, ¿verdad? Ahora, hay que hacerles controles, cada cuánto, definir cuáles productos les hago diario y estoy encima. Por ejemplo, los postres podrían ser cada día, cada 10, cada mes. Los postres se los tragan todo el día, todo el día, cada hora. ¿No? Entonces, es definir muy bien dentro de esta política cada cuánto van a hacer ustedes esos inventarios. Defínanlos. Eso sí, no, yo no les puedo decir, no, mire, es que tienen que hacerlo cada tanto y es obligatorio hacerle al lomo, a los jugos cada tanto. A las bufandas de la abuela sí hay que hacerle todos los días. Listo, procedimiento para calcular el precio de venta. Entonces, el conocimiento del costo final de cada plato, el conocimiento de la tarifa de impuesto que se debe aplicar, asignar precio de venta de acuerdo al porcentaje de rentabilidad y establecido por la gerencia, y el promedio de precios de venta de la zona. Esto es muy importante, o sea, muchas veces fijamos los precios en función del costo
no sabemos hacer el costo, creemos que el costo es el 33%, ponemos un precio, nos da el 33%, uy, qué nota, salgamos al mercado así. Una de las maneras, pero uno también tiene que hacer un benchmarking con la zona en donde uno está, con los precios, con el producto, con el concepto, hay que caminar. Por eso acuérdense que cuando estamos montando el restaurante hay que hacer un ejercicio de observación para poder fijar esos precios de venta, porque yo bien puedo tener una entrada en mi carta que tenga un costo del 21% y que el precio de venta sea 14.000 y que la gente lo pague. Ahí es donde empieza realmente el ejercicio de ingeniería de menú, en donde uno se sienta y empieza a ver las variaciones de costo que hay, porque el error en el que caemos, que también lo mencionó Ángela, es que nosotros fijamos todos los costos en el 30%. Entonces yo miro mi cuadro, ¡rum! Todo está en 30, perfecto, estoy pero sobrado. Y eso es mentira. O sea, hay algo que se llama costo teórico, que es ese costo que yo fijo en mi empresa y digo, bueno, voy a trabajar sobre el 30%, pero hay otro que es el costo real, que es realmente fijando el precio de venta, cuál va a ser el costo de ese plato. Entonces yo empiezo a mirar las entradas y veo 29, 71, 26, 24, 21, 32. Entonces con el de 32 me asusto. Digo, uy, no, ya estoy por encima. No, no se asusten, porque después viene otro término que es el costo promedio ponderado. Y es cuántas unidades de ese plato vendo al mes. Si el del 32% vendo 5, pues yo para qué me asusto. Si el del 21% vendo 100, pues qué maravilla, porque es que mi costo promedio ponderado al final en el informe de Food Cost, pues va a variar. Por eso el costo no es algo fijo, el costo es algo variable, es algo orgánico. ¿Tú vas a hacer una pregunta? ¿Necesito un micrófono? Un aporte. También es Espera, importante. para que te escuche todo el mundo, están haciendo el micrófono. Otro aspecto que es importante evaluar es también la carta, ¿no? Ver cómo está la rotación de los platos, porque no todos los platos tienen la misma rentabilidad. Claro. Hay platos que pueden venderse mucho, pero la rentabilidad es muy baja, mientras que hay otros que pueden venderse poco y la rentabilidad es mayor. Entonces también es importante evaluar esa parte. Sí, ese ejemplo está buenísimo, porque si ustedes se fijan, los que hayan vendido alguna vez una langosta en una carta, en un menú de un restaurante, la langosta es cero rentable. O sea, qué susto vender una langosta. Carísima, es dificilísima de preparar, nunca deja un margen de nada, pero pues los restaurantes la tienen, porque es que detrás de una persona que llega a comerse una langosta de 120.000 pesos, pues se vende una botella de Celio Azul y hay 12 personas más comiendo platos rentables, ¿sí? Entonces ahí empiezan a jugar con esos productos que son gancho, que son estrella, que están establecidos como tradicionales del restaurante. Y fíjense que el costo solito no hace nada. Digamos que hablando de esos términos que estamos hablando, teórico, real, ponderado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos hilarlo con absolutamente todo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En una capacitación con mis colaboradores les voy a decir, bueno, señores, mire, esto es mi estructura de costos, este es el ejercicio y el plato más rentable de la carta es este. Ustedes se dedican a vender este plato. Y en esa capacitación que yo le hago al talento humano, pues yo motivo a la gente a que venda los productos más rentables. Vendan un postre que es súper rentable detrás del plato, que es súper rentable, ofrezcan la bebida que es súper rentable. Los meseros, digamos que ahí uno entra en el macroproceso directivo como gerente del restaurante, uno entra en una discusión constante con sus colaboradores, porque obviamente los meseros siempre van a querer vender el plato más caro. Ustedes pregunten en un restaurante, venga, ¿usted qué me recomienda? Y de una vez le ponen el dedo al que vale 70.000. Porque es que ellos ganan propinas en función de la venta, ¿sí? Y a mí como restaurante no siempre me sirve vender lo más caro, me sirve vender lo más rentable. Y ahí empieza un ejercicio con cocina y la rotación de la comida y nos sobreestoqueamos de osobuco, entonces toca vender el plato de osobuco, ¿no? Porque claro, como no se lo vendimos al pisco que vino a las 2, entonces es muy importante hacer ese ejercicio interrelacionado, ¿sí? Me causa siempre la curiosidad, soy absolutamente nueva en el asunto. Bienvenida, como me dijo a mí un día un amigo,
Dios la bendiga. Estamos en el ejercicio completo de definir nuestro negocio, pero tengo una duda y no siempre nos ha saltado la misma duda, y es ¿cómo tiene uno en cuenta los costos aquellos productos que van por temporadas? Por ejemplo, una fruta que sea por temporada, o no sé, una verdura que sea por temporada, que en una temporada sea más alta o más baja, sí. ¿Sabes? La arveja, que a veces sube o a veces baja, no sé. Claro, entonces digamos que ahí viene un ejercicio que tú tienes tu información siempre estructurada dentro de tu sistema de costos, pero pues obviamente eso no funciona solo, y es donde yo digo siempre hay que estar encima del ejercicio y mirar el resultado final. Yo hago un antes, un durante y un después. Un antes porque me organizo con las recetas, monto mi estructura de costos, monto mis políticas. El durante es, acuérdense que el juego de inventarios es qué compro, qué gasto y qué vendo, ¿sí? Entonces es muy importante ese ejercicio del durante, porque obviamente ahí vamos a seguir. Ya vamos a llegar ahí a ese punto, y es todo el ejercicio que pasa de resultados y transformaciones, cortesías, producciones, bajas, mermas, todo eso que es en el in-between del inicio y del fin. Entonces, claro, cuando yo hago mi proceso bien establecido, el ejercicio empieza desde compras, pero digamos que el ejercicio operativo empieza desde que yo recibo el producto. Y recibir un producto es revisar la factura, primero que sea legal, que venga con la información real. Segundo, pesar lo que me están entregando. Entonces yo peso 10 libras de pescado y en la factura deben decir 10 libras de pescado, y eso es lo que me tienen que facturar. Dicen 10 libras de pescado y 3 libras de camarón. Ay, se me olvidó el camarón. No, déjelo ahí, reciba la factura que yo mañana se lo traigo. ¿Pasa o no pasa? Y ahí obviamente almacenar correctamente nos impide botar materia prima. Llego a restaurantes muchas veces en donde toca sacar un montón de materia prima que está vencida, que está dañada, que está mal recibida. Muchas veces es problema del proveedor, que entregan los productos ya dañados, las latas golpeadas, o sea, un montón de cosas que hacen parte de la cadena de todo el ejercicio de recepción de pedidos. Tenemos un control de producción, análisis cárnicos y rendimientos. Si quieres sigue bajando, lo mencionamos y pasamos a un formato. Nos está acabando el tiempo. Creación de subrecetas y recetas principales, elaborar coste y costear menús antes y después de los eventos, toma de inventarios selectivos. Obviamente uno tiene que hacer auditorías de la toma de inventarios. Yo como dueño del restaurante no puedo llegar al restaurante, coger el inventario y volverlo a hacer, pero sí puedo hacer cada 3 veces a la semana una verificación aleatoria. Entonces voy, miro tal, no tengo que llegar a las 8 de la mañana, puedo llegar a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, mirar el inventario. Usted tenía acá 4 pollos, ¿sí? Déjeme ver cuántos hay. Hay 3. ¿Dónde está el otro pollo? No señor, lo sacamos, lo deshuesamos, lo procesamos, tenemos tantas alas, tantas pechugas, y les muestran a ustedes el producto. Ah, pero es que falta una pechuga. Sí señor, van al software de venta y revisan que ya se vendió una pechuga. Listo, hago las sumas, hago las restas y sé que tengo la información completa. Háganlo con 3 productos, aleatoriamente, 3 veces a la semana, 2, 5, todos los días, lo que puedan hacerlo, pero háganlo. Si la gente ve que ustedes no están haciendo control, vean, llevar una lista de números de tengo tanto y tengo tanto y tengo tanto, eso no sirve para nada. O sea, contar las cosas no sirve para nada. Hay que hacerles la auditoría y hay que hacerles seguimiento. Y obviamente eso es lo que nos va a garantizar que ese conteo que estamos haciendo, ¿sí? Que es un paloteo que hay que hacerlo y es súper necesario, pues nos va a ayudar a tener una información real. Si yo solamente hago el conteo, estoy gastando tiempo. En ese caso no lo haga y aproveche las horas de sus empleados en otras cosas, ¿sí? Y échese la bendición a ver qué pasa. No, y hay gente que lo hace así, al final del ejercicio pues ganan plata. O sea, esto no es que si ustedes empiezan a hacer absolutamente todo al pie de la letra, pues van a tener éxito. Digamos que es algo mucho más completo que solamente hacer una receta estándar.
tenemos un listado de insumos donde yo tengo que tener una codificación en el sistema de cada uno de los insumos, el nombre de los insumos y obviamente esta información del costo en la mínima unidad del producto, que en este caso para los costos nos sirven los gramos, los mililitros, la unidad, ¿no? Esa información la vamos a jalar de ese listado de insumos que desarrollé en el área de gestión de compras y abastecimiento. Señor. Yo tenía un problema haciendo ese listado, y es cuando un proveedor tiene desabastecimiento de un producto, Sí. o por una razón u otra hay que buscar un sustituto de ese mismo producto. ¿Cómo se hace para administrar esa base de datos cuando tenemos aceitunas negras sin huesos de 3 marcas, en 2 presentaciones diferentes, a costos diferentes, a proveedores diferentes? Cuando nosotros estructuramos una receta con un producto, pero en el mercado no lo tenemos disponible todo el tiempo. Claro, esas son decisiones gerenciales porque pues obviamente es un poco la respuesta enfocada a cómo compro, cómo ingreso y cuál es el resultado final del informe de food cost. Entonces, si hoy no hay las aceitunas que estás comprando normalmente y se las tengo que comprar a otro proveedor con otro precio, pues yo no me voy a poner a modificar todas las recetas estándar porque pues obviamente yo no voy a tener información para atrás, voy a tener información para adelante. Entonces ingresas el costo del producto con el precio del proveedor nuevo, que eso finalmente va a ir sumando de cuánto compré y obviamente eso te va a afectar el ejercicio final del food cost. Ahora, si es algo que se vuelve permanente, pues tengo que entrar a modificar las recetas estándar, ¿no? Y en ese caso yo hago mi costeo y esto hay que trabajarlo muy de la mano con el chef o la persona que les ayude a desarrollar la propuesta gastronómica, porque ante las crisis pues hay que volverse muy creativo. Entonces quito las aceitunas, cambio el plato, reformo, meto otro producto que sea más rentable, reviso si hay un sustituto en el mercado que me funcione para la receta y no me afecte la calidad. Entonces ahí es un juego constante. Esto no es que yo hago las recetas un día y entonces compro y entonces me da un resultado. Esto es un ejercicio de todos los días y son decisiones gerenciales que hay que tomar. Pero pues obviamente todo eso nos va a afectar el ejercicio al final del food cost, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por acá? No, te quería hacer también una corta. Te quería comentar, yo manejo la parte de proveeduría de frutas y verduras. Okay. Nosotros somos agrosieros. Y como manejamos la parte de frutas y verduras, es una materia prima vital en todos los sectores. Entonces, obviamente, digamos lo que ha pasado durante el año pasado a la fecha, estamos en una inestabilidad de precios muy constante. Todos los días varían los precios, ahorita está afectando mucho el factor climático, claro, lo que está pasando, digamos, en el Durango, todos los cierres de vías están obviamente colapsan. Lo que nosotros llegamos siempre a la información con nuestros clientes es, obviamente, cuando se escasea ciertos productos, llámese, ejemplo, un aguacate, llámese una variedad de productos que están tras las recetas, es mucho la comunicación. Claro. En este momento no tenemos tal producto, pero le podemos ofrecer otras alternativas. Sí. Pero obviamente parte de la comunicación constante con el proveedor. Muchísimas gracias. Una visión desde el lado del proveedor. Ahora, como todo está interrelacionado, el ejercicio de los restaurantes se vuelve muy interesante cuando uno genera volúmenes, como cualquier negocio. Entonces, tener un restaurante de X facturación, de X número de empleados, de tal tamaño, pues sí, es muy chévere y muy bonito, pero ustedes siempre tienen que proyectarse a crecer, ya sea en la misma unidad de negocio, ya sea en ventas o ya sea en unidades de negocio. Porque pues obviamente no es lo mismo yo comprar por un restaurante que comprar por 20. Cuando yo compro por 20, el ejemplo que ponía, se me olvidó el nombre, la niña de tu esposa. Cuando Leo Katz compra por 35 restaurantes, ella ni siquiera llama a preguntar a cómo está el camarón. Él dice, mira, el camarón te lo compro hoy a tanto, porque es que ya lo averigüé, ya lo tengo negociado, y a ustedes, proveedor X, solamente les voy a comprar el camarón. Ya. Después llama al otro y dice, ¿cómo está el pulpo? No, el pulpo se los va a comprar a tanto. ¿Sí? Entonces ahí se generan unos ejercicios muy interesantes. ¿A qué voy con eso? Para redondearte un poco tu pregunta. Y el complemento que tú hiciste, y es, si yo tengo capacidad de negociación, que es lo que se genera en las economías de escala, pues yo hago una negociación con un proveedor por todo un semestre. Yo le digo, mire, además tengo unos históricos de que he comprado el aguacate a tanto y se sube y se baja, y más o menos en abril que hay mucha lluvia, entonces el producto se encarece porque pues obviamente el producto se daña más. Bueno, son 1000 vainas de factores que obviamente están ajenos al ejercicio del restaurante,
son factores climáticos, pero yo le puedo decir al proveedor, mire, ¿sabe qué? Yo le compro el kilo todo el semestre a tanta plata, 5.000 pesos. Y obviamente yo lo que estoy haciendo es como una bolsa de salvavidas, al mismo precio. Yo puedo costear mi receta, súbase o bájese con un precio, y si yo monto mis presupuestos con esos valores, pues yo ya voy a saber que al final del ejercicio, más o menos el ejercicio me va a dar como yo lo estaba planteando, ¿no? Y no que al final del ejercicio, con el tema de los cierres de vías, entonces a mí me da un ejercicio totalmente desdibujado al que yo estaba esperando, ¿sí? Eso es como hacia donde debe ir uno en el ejercicio, y para eso son los contratos de proveeduría que debe firmar uno con los proveedores. Hay que firmar unos contratos, hay que haber unos acuerdos, tenemos que saber cómo es la relación con los proveedores, cómo me cumple, qué pasa si hay una cosa, qué pasa si no hay otra. Y eso va acompañado de unos acuerdos a nivel de servicio, horarios de entrega, tiempos de entrega, garantía del producto. Yo le puedo decir al proveedor, mire, usted me tiene que garantizar que usted tiene el producto todo el año. Y si el proveedor no lo tiene, pues que lo consiga. Y si quiere trabajar conmigo, tiene que ser así, ¿sí? Ahora, el proveedor también le puede poner unas condiciones y decir, pues a mí no me interesa de esa manera, yo lo que puedo es hacer esto, le mantengo el costo entre un rango entre el 15 por debajo y el 15 por encima. Si pasa el 15 por debajo, pues gana el proveedor. Si gana el 15 por encima, pues gana el restaurante. Pero es como entender esas relaciones un poco para saber cómo hacer el ejercicio. Entonces, si quieres, pásate a la matriz de rendimiento. Bueno, esta es la matriz de rendimiento que yo les hablaba del insumo, de la unidad, del peso inicial, del peso final, que es un ejercicio que debemos llevar todo el tiempo. Yo voy jalando la información de esta a esta, y después llego al costeo de las subrecetas. Pásate a la siguiente pestaña, por favor. Entonces, ese costeo de subrecetas, si quieres ponte una más abajo, esa puede ser la barbecue de la casa. Entonces, ¿cómo es el ejercicio del costeo de una receta? En el entendimiento de lo que nosotros hemos desarrollado. Uno debe tener el nombre de la receta. Obviamente esto es un cuadro en Excel, ojalá que hagan un curso básico de Excel para poderse mover rápidamente y no que sea un poco. Nosotros hemos identificado que la gente no tiene éxito en la industria de los restaurantes por dos motivos: por desconocimiento y por pereza. Y si a mí me ponen enfrente de un cuadro que no tengo ni idea, ni sé cómo ni siquiera aprender el computador, pues qué manera, ¿sí? Entonces nunca hago una estandarización y nunca va a tener unos costos reales. ¿Se puede hacer a mano? Sí, se puede hacer a mano. ¿Se van a demorar 3 meses y medio más? También. Pero es importante tener esa información que viene de acá, que es el costo, el rendimiento. Tengo el valor del precio promedio de compra en la unidad mínima. Una pregunta. Siempre, señor. Tiene la tabla de costos donde tiene tiene la tabla inicial, es la tabla de costos de las materias primas antes de porcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Es el costo de cómo compra. Después pasas a una matriz de rendimientos, sí, donde hago el rendimiento. Hallas un nuevo precio. Sí, de los productos que lo ameritan. Pues si tengo aceite de oliva y lo paso a una tabla de rendimientos, pues pasa directo. Sí. Vamos que estamos hablando para Fruber y para carne, pues básicamente. Sí. Sí. Con esos nuevos precios es que tú empiezas a costear. Desde ahí empiezo a costear. Obviamente que uno los jalo de un lado, otro los jalo de otro, pero finalmente tengo que llegar a este valor real del precio promedio de compra en la unidad mínima de compra con los insumos que tiene la receta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos salsa de tomate, ajo, cebolla blanca, tomillo, laurel, vinagre, miel de abejas, panela, orégano, mostaza, pulpa. Bueno, tenemos un montón de productos con sus valores. Tenemos la unidad de medida para el costo y la cantidad de lo que uso en cada una de las recetas, y obviamente esto me da un costo final que, sumado más abajo, si quieres bajarlo, Juan, por favor, me va a dar obviamente el costo total de la subreceta. Esas subrecetas obviamente no se construyen en papel, se construyen en físico, entonces yo tengo que preparar la receta y saber de esa receta qué cantidad me va a salir. Entonces, en este caso me salen algo así como 6.900 gramos de salsa barbecue. Eso lo divido en el costo, lo divido en esos gramos y me da el costo por porción o gramo. Yo lo puedo poner en función de la porción
si solo tengo una unidad de medida de esa porción en todo el menú, o lo pongo en gramos. Entonces en este caso de las salsas lo pongo en gramos, porque cuando lo meto en una receta, pues pongo que una porción son 30 gramos, me multiplica por el costo del gramo y me da el valor final, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Después de ese costeo de sus recetas, que tiene que ser con absolutamente todo, el arroz tiene una subreceta. El arroz es agua, sal, el que le echa un ajo de cebolla y tengo un producto. Pero en esa receta yo he hecho 500 gramos de arroz y obtengo 1 kilo. ¿Sí? Porque chupa. Entonces, obviamente hay un crecimiento del producto y tengo que hacerle una receta a ese arroz para saber realmente, porque es que yo no vendo arroz crudo, yo no voy y le sirvo una cucharada de arroz crudo al cliente. Después de eso tenemos el costeo de las recetas. Costeo de la receta, que es lo mismo pero jalando todas esas subrecetas. Entonces tengo un poco de barbecue, tengo un pan si lo hago en casa, tengo una receta de carne de hamburguesa, tengo una lechuga que lo traigo de los insumos, no tiene su receta, ¿verdad? Digamos que definir eso es muy sencillo. Cuando uno hace la parametrización de un software, el post le pregunta a uno, ¿este producto es para la venta? No, eso quiere decir que eso no es su receta. ¿Sí? Así de sencillo. Me pregunta, ¿la hamburguesa es para la venta? Sí, pues es un producto de venta al público. Entonces, el producto base, su receta, tiene un inventario. El producto de venta no tiene un inventario. Yo nunca voy a inventariar hamburguesas, porque es que yo nunca tengo hamburguesas listas, ¿sí? A no ser que mi negocio sea un negocio de mostrador en donde hay comida preparada, y entonces en ese caso sí hay unas hamburguesas listas y eso le hago inventario. Aunque esperaría que las hamburguesas que queden de un día a otro las botemos las de abajo. Y ahora pásate a las entradas, Juan Pablo. Entonces, finalmente, si quieres, en la parte de abajo, finalmente aquí lo que traigo es la información ya de ese plato preparado, de cuál es el costo de ese plato preparado, y aquí hay varias cosas importantes que son el costo real que viene de la receta, que ha jalado la información de la subreceta, que se ha traído la información de los rendimientos, ¿verdad? Entonces ya llegué al punto en donde nosotros, por experiencia propia, le fijamos al plato siempre un porcentaje de protección, que es un 10%. Ese porcentaje de protección que le fijamos siempre es porque hay productos que, depende que como ustedes decidan cómo hacerlo, pues se pueden meter en la minucia de pesar la sal, de pesar la pimienta, de pesar el aceite. Yo no lo recomendaría. Y por eso ponemos una protección. Todos los platos tienen una protección del 10%, que es esa sal que el cocinero coge el manotado y bota al piso porque es que está grasosísimo. Esa es la protección que le metemos a todos los platos, ¿sí? Entonces tenemos un costo, una protección, un costo final, y después de eso, si podemos ver la fórmula, bueno, no importa. Yo fijo el precio y eso me da el costo del food cost. Yo fijo el precio de venta. Yo no fijo el food cost para que me dé el precio de venta. Y en ese momento tengo un resultado. Si quieres, vete a la última pestaña que se llama cuadro de control de mando. Pero un segundo, ese precio ya te está absorbiendo los otros costos que no son materia prima. Entonces, muy buena esa aclaración. Nos toca ir cerrando la capacitación. Entonces, ¿recuerdan el PIG que nos mostró antes? Entonces, acá en este costo solamente estamos hablando de materia prima, únicamente. Ajos, cebollas, aceites, proteínas, leches, abarrotes. No estoy ni metiendo acero, no estoy metiendo arriendo, no estoy metiendo nómina, no estoy metiendo absolutamente nada. Estamos hablando únicamente. ¿Perdón? Eso debe ir soportado en el 70%. Eso debe ir en el PIG, en el resto de indicadores, cuando yo empiezo a sumar todos los porcentajes de nómina, de no sé qué. Entonces, ¿qué pasa acá? Que por lo general la gente, me senté con un cliente la semana pasada y me dijo, no, pero ¿cómo así? Es que yo le meto 200 pesos de la empleada, 2.000 del arriendo, 300 del flyer. Yo le dije, loco, usted es un berraco, de verdad, o sea, no hay manera. Mentiras, ahí sí estoy diciendo mentiras. Sí hay manera de hacerlo, es una especialización
de muchos años que existe en una universidad que se llama ABC, que son Activity Based Costs, que son costos basados en la actividad, y es una persona dedicada a desarrollar absolutamente toda la información para que tú sepas ese plato que estás preparando, cuánto te absorbe del resto de costos. Digamos que eso es difícil desarrollarlo en la realidad. Pero eso Ahí va incluido agua, luz, gas. Diferente, o sea, eso sería para cada negocio diferente. Necesitas por lo menos 3 personas dedicadas a hacer costos ABC. Y ese mismo no va a ser para otro. Entonces, uno mira un PIG, entiende su food cost. El food cost estamos en el 31%. Buenísimo, trabajemos para bajarlo. Pero empiezas a mirar los otros gastos y la nómina está en el 25%. Trabaja en la nómina. Y empiezas a mirar los otros gastos, el arrendo está en el 15%, cámbiate de local, aumenta las ventas para disminuir ese porcentaje, porque obviamente son en función de las ventas. Pero es que, digamos que en mi caso, Sí. yo no soy restaurante, Sí. yo soy catering, Ok. donde gran parte de nuestros costos son variables. Entonces no tú- tenemos una estructura Claro, fija, entonces, estable. La asignación de costos, es decir, yo no sé cuánto me cuesta la operación, pero yo no sé cuánto vendo, y yo no sé cuánto es el volumen proyectado de la venta mensual. ¿no sabes cuánto vendes? Es decir, yo arranco el mes sin saber. Tú tienes unos gastos fijos y funcionan igual que un restaurante. Tú tienes que decir, yo para tener un arriendo de 3 millones tengo que vender 30. Yo para tener una nómina de 3 personas fijas, porque es que ahí empiezan conceptos en donde tenemos nómina fija y tenemos nómina variable por turnos, que eso tiene que ver con el costo de venta, no está en los indicadores del PIG, te los tiene que mostrar abiertos en donde encuentres toda la información y puedas analizarla. Ahora, a los eventos hay que hacerles un PIG a cada evento. ¿Cuántos platos voy a vender? ¿Quién necesito alquilar? ¿Cuánto me va a costar? ¿En cuánto voy a vender el plato? Y tienes que ver la rentabilidad por cada uno de los eventos. Pero tú tienes unos gastos fijos que hay que cumplirlos. Entonces tú tienes una meta de ventas. Si tus gastos son 15, pues tienes que vender mínimo 80. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Pero tienes que desarrollar un ejercicio, entre comillas, un PIG por cada uno de los eventos. Y es sentarte y escribir el tema. ¿Cuánto me va a gastar? ¿Cuánto me vale el camión que me lleve las neveras? ¿Cuánto me vale la persona de protocolo? ¿Cuánto me vale la materia prima del producto? ¿Cuánto me vale? Son todos esos gastos que vimos en el PIG de un restaurante. Tienes que hacerlo por eventos. Esa sería la manera correcta de hacer uno bien el ejercicio en el tema de eventos. Por ejemplo, en el caso de los cocineros, yo tengo una nómina muy chiquita en cocina. Sí. Y nosotros todo lo trabajamos con personas variables. Con turnos, claro. Con turnos. Pero entonces ahí, a ver si te puedo responder. Yo decido en un negocio, en un restaurante, yo decido si le meto a esta receta estándar, le meto el empaque o no se lo meto. Pero finalmente el empaque o tengo que verlo en el food cost o tengo que verlo por debajo en el costo de venta. En algún lado tengo que verlo para poder tomar una decisión. Entonces es lo mismo que tú haces. Le meto ese costo del turno al valor del food cost o se lo meto por debajo a la nómina, pero en algún lado tengo que ver y poder tomar decisiones. ¿Sí? Espero responderte a la pregunta, si no ahorita la aclaramos. Me da pena con ustedes, pero tenemos que terminar la capacitación. Quiero mencionarles algunos temas súper importantes. El tema de las mermas. Las mermas, que uno hace producciones de los productos. Digamos, yo agarro un lomo y lo empiezo a arreglar. Digamos que hay un desperdicio que es esa merma del gordo, que obviamente eso no sirve para nada, no hay un aprovechamiento, no hay nada. Empezamos a tener unas transformaciones y unos resultados, y es de ese lomo que logré sacar. Entonces saqué unos medallones para filet mignon, eso hay que registrarlo, eso no es que saqué 10 filet mignon y ya. Ese es el in-between que yo les hablaba entre el inicio y el final. ¿Qué pasa con las cortesías? Cuando nosotros tenemos que, cuando vamos a dar cortesías, eso tiene que tener una política, tiene que haber una política de cortesías. Si yo voy a dar una cortesía, eso tiene que estar establecido de por qué
voy a dar esa cortesía. ¿Es para mis amigos? ¿Es para mis familiares? ¿Es porque cometimos un error con un comensal y hay que regalarle un postre? Eso tiene que estar establecido, si no las cortesías ustedes se dan cuenta y al final terminan siendo un platal. Y ahí están perdiendo utilidad. Tenemos las bajas son a veces ocasionales o ocasionadas, ¿sí? Ejemplo, hay un cocinero haciendo una sopa, la prendió, la receta estándar dice que son tantos kilos de tomate, tantos de agua, tantos de azúcar, tantos de sal, una botella de brandy, si es que no se la toman, y que tengo que prender la olla y dejarla 40 minutos. Y el cocinero hace absolutamente todo como es, pero se puede hablar por teléfono. Y como no hay quien lo vigile, pues el tipo no dejó la sopa 40, sino la dejó hora y 20. ¿Qué pasa en ese tema? Pues obviamente la sopa se reduce más de lo que tenía que reducirse, o se amarga y se daña o se quema y toca botar. Eso es una baja intencionada. Por eso, si uno tiene una política construida con respecto a eso, pues yo inmediatamente, si tengo manera de demostrar que el proceso no fue desarrollado como debía ser, pues le cobro la materia prima de la sopa inmediatamente, y de esa manera compenso el costo que estoy teniendo en esa pérdida, en esa baja. Ahora, en el ejemplo de los platos, en el ejemplo del plato del osobuco, que la persona llega y el pedido llegó tarde y llegó a pedir ese plato, pues obviamente ahí hay un error de alguien, dentro del proceso, pues que alguien tiene que responder. Muchas veces es problema de la cabeza, de la gerencia. Por eso hay que establecer muy bien los procesos, hay que tener muy bien el panorama, tenemos que conocer muy bien el ejercicio. Entonces, les agradezco mucho. Yo estoy seguro que vamos a tener oportunidad o posibilidad de avanzar más en estos temas. Espero que se hayan ido por lo menos con el tema de los 360 grados de la visión y de que los costos hacen parte del ejercicio. Y pues nada, les agradezco muchísimo.